Hola, buenos días. Continuamos con los videos de inmunología. En el video anterior vimos los mecanismos básicos de la evolución, tanto aquellos que cambian la frecuencia génica de las poblaciones, como aquellos mecanismos que permiten introducir la aparición de nuevas variantes. Y también hablamos un poquito de el sexo y de cómo la recombinación de los cromosomas homólogos durante la meiosis contribuye a la generación de diversidad, y también cómo tenemos algunos genes en regiones cromosómicas como el MHC o HLA llamado en el humano, pues participan de una manera importante en la selección de la pareja para tener progenie. Continuaremos ahora con la evolución del sistema inmunitario. ¿Por qué es importante estudiar la evolución del sistema inmunitario en general? Pues mira, imagínate que tú quieres aprender mecánica y que para lograr ese objetivo te compras un Ferrari o un Lamborghini o un BYD de última generación. Pues cuando tú abres ese carro en el cofre, verás que son mecanismos muy complejos, muy electrónicos, muy difícil de entender tantos sistemas de computadoras. En cambio, cuando abres un bochito de la Volkswagen, verás que es un carro que es muy sencillo, muy simple en sus componentes. Una bola gigante que es el motor, en la parte de arriba un carburador que es el que inyecta gasolina a los pistones, unos cables que vienen de una bolita llamada distribuidor y que son los que generan la chispa, una bolita de motor eléctrico alimentado por la batería, que es para que arranque el motor y se llama motor de arranque, y otro dispositivo que se llama alternador, que sirve para cargar la batería, porque se va a descargar con el motor de arranque y pues se reusa esa batería. Son cosas muy simples en ese carro. En cambio, los carros modernos son muy complicados, y para aprender mecánica, el funcionamiento básico, pues es mejor empezar con un carro muy sencillo. Finalmente recuerdan que la función del bochito y del Ferrari es exactamente la misma. Transportarte de un lugar a otro y nada más. ¿Qué es lo que hace diferente entonces a un bochito y un Ferrari o un BYD, además del precio? Pues la complejidad, pero no hace cosas diferentes a las esenciales. Transportar, pues puedes tener un quemacocos, pero eso es irrelevante para el transporte. Esos son lujos. Por eso es importante también estudiar el sistema inmunitario de organismos más simples que el humano para entender a los del humano, que son los más complejos, pero en ese orden y no al revés como generalmente se hace. Te aseguro que en los cursos de inmunología que tú llevaste, iniciaste con el estudio del sistema inmunitario del humano, pero lo cual no es muy adecuado porque te pierdes del panorama global de todos los seres vivos. Así que por eso vamos a empezar aquí con ese tipo de visión que es la inmunología comparativa. Bueno, antes de empezar con esto de la evolución, recordemos que el sistema inmunitario se divide en dos grandes ramas: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La innata corresponde a aquellos mecanismos básicos que tienen la mayoría de los seres vivos y que se encuentran presentes en todo momento y listos para responder hacia las infecciones, por ejemplo. En cambio, la inmunidad adaptativa, como su nombre lo dice, es una respuesta que permite responder a un estímulo. No se encuentra presente esa respuesta en todo momento, solamente se desencadena, se activa o se induce cuando se necesita. Y esta, a diferencia de la innata, no se encuentra en todos los metazoarios o organismos multicelulares. Únicamente se encuentra en los vertebrados con mandíbulas. A partir de ahí aparece la respuesta adaptativa. Y recuerda que las características centrales de la respuesta adaptativa es la presencia de receptores clonales. Más adelante lo veremos. Y solamente hay dos tipos de células que tienen receptores clonales: los linfocitos B y los linfocitos T. Y que los linfocitos B, cuando se activan, proliferan, se diferencian a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Esa es la respuesta humoral. Y que los linfocitos T, cuando se activan, proliferan, se diferencian a células T efectoras, las células. Y eso se le llama respuesta celular. También la veremos más adelante. Primero que nada, pues te comentaba que
defensa. Imagínate que tu cuerpo es Estados Unidos y tus barreras es la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Evidentemente hay mexicanos que quieren pasar hacia Estados Unidos, pero hay una barrera, la línea divisoria, el muro. Ese muro, además de que es físico, en la parte de Estados Unidos existen agentes de la migra. Esos agentes de la migra están ahí siempre. No saben quién va a entrar, ni cuántos van a entrar, ni a qué horas van a entrar. Por eso siempre tienen que estar ahí. Segundo punto importante, esos agentes de la migra siempre reportan cualquier intrusión, pequeña o grande. ¿Por qué? Imagínate que llega un grupo enorme de inmigrantes a querer pasar y la migra no puede con ellos, entonces va a pedir ayuda, por ejemplo, a la policía municipal. Si son más, va a pedir ayuda, por ejemplo, al equipo SWAT. Y si fueran mucho más, va a pedir ayuda, por ejemplo, a la Fuerza Aérea. En pocas palabras, la migra es la defensa innata es aquellas células y moléculas que siempre están ahí cerca de nuestras barreras y en todo el cuerpo, en espera de que alguien llegue, y cuando llegue ese microbio a infectarnos, se activan, combaten al microbio, pero a la vez dan aviso al sistema adaptativo para que le mande refuerzos los adecuados para llevar a cabo mejor su función. Por ejemplo, si entra un virus, el sistema innato le va a decir a la adaptativa que requiere una respuesta adaptativa de tipo celular para que los linfocitos T citotóxicos vayan y busquen a las células infectadas. Otro ejemplo, si lo que entra es una bacteria extracelular, entonces la respuesta innata va a avisar a la adaptativa que requiere una respuesta humoral de anticuerpos para que los anticuerpos se le peguen a la bacteria y ayuden a eliminar a ese invasor. O bien, si la bacteria es intracelular, entonces la innata le va a decir a la respuesta humoral que requiere de una respuesta celular para que los linfocitos T citotóxicos vayan y destruyan a las bacterias que están dentro de las células, o para que las células CD4 produzcan interferón gamma y eso aumente la capacidad de fagocitosis y microbicida de los fagocitos, entre otros casos. En pocas palabras, la respuesta innata es la primera línea de defensa y la adaptativa está superpuesta sobre la innata porque le indica qué tipo de organismo fue el que entró y qué tipo de respuesta debe darle a la innata para que elimine la infección de mejor manera. En esta imagen te ejemplifico nada más un caso. Las células T vírgenes, ¿cómo se van a diferenciar a efectoras? Ya sabes, se activan, proliferan y se activan reconociendo el antígeno. Pero van a proliferar y se van a diferenciar dependiendo del entorno de citocinas en las que se encuentren presentes. Y estas citocinas, por supuesto que son secretadas por los macrófagos, células dendríticas y otros componentes de la respuesta innata. De tal manera que imaginemos que el entorno en el cual se activa la célula virgen está lleno de interleucina 12, 18, interferón gamma. Esta célula se va a diferenciar a Th1 y lo que va a hacer es producir interferón gamma para que los fagocitos activen su poder microbicida y no se indigesten con los bichos que comieron. O bien, en el entorno en el que se activa la célula T, se encuentra una gran cantidad de IL-4 y IL-2, interleucinas, que también son producidas por las de acá. Entonces la célula se va a diferenciar a Th2 y que va a favorecer una respuesta de tipo humoral. Estos son los ejemplos clásicos de diferenciación de células T para generar estas células efectoras, pero mira que hay muchos diferentes, también dependiendo del entorno donde ocurre la activación, se pueden mandar a Th17, 22, reguladoras inducidas, auxiliares foliculares, Th9, entre otras que van a ir saliendo. Pero con esto ejemplifico que la respuesta innata genera un entorno en el cual las células de la adaptativa se van a activar y que dependiendo de él, entonces la célula se va a convertir en una efectora cuya función es potenciar la respuesta de la innata para que se termine con la infección que está ocurriendo en ese momento.
Y aquí tenemos esa imagen clásica donde nos dice que la respuesta innata pues ocurre durante las primeras horas de la infección, mientras que la adaptativa ocurre después de varios días. Esto tiene sentido porque recuerda que tanto las barreras físicas, endoteliales, epitelios, fagocitos, células dendríticas, linfocitos NK, que no son linfocitos sino que son células NK, con moléculas solubles como el complemento, entre otras, pues están ahí presentes desde el tiempo cero que llega un patógeno, ahí están y son las que van a recibir a la infección y van a promover la inflamación para que se lleve a cabo esa inmunidad adaptativa que ellos necesitan, y van a decirle a los B y a los T que proliferen al reconocer al antígeno correspondiente, que ellos mismas se la van a presentar, y en el entorno que ellas generan se van a diferenciar a células plasmáticas productoras de anticuerpos o a los diferentes linajes que son muchos de los linfocitos de efectores para ese caso. Dentro de las características de ambos tipos de inmunidad, tenemos que la innata es específica a grupos de patógenos, de microorganismos. Por ejemplo, sabe reconocer a bacterias porque todas las bacterias tienen un componente que se llama peptidoglicano, que no está presente en ti. Otro ejemplo, en la adaptativa, que es capaz de responder a antígenos, no a grupos, sino a cosas muy puntuales dentro de cada una de las especies bacterianas, por ejemplo, o inclusive dentro de cada cepa bacteriana. Es decir, reconoce moléculas, no reconoce a todo el organismo microbiano, solamente a pequeñas fracciones antigénicos de ellas. Con respecto a la diversidad, pues tenemos que en el caso de la innata es limitada porque ya nacemos con los genes que van a reconocer al peptidoglicano, por dar un ejemplo. En el caso de la adaptativa, esta diversidad para reconocer antígenos es enorme verdaderamente, y más adelante veremos cómo se puede generar este repertorio tan enorme de miles de millones de diferentes receptores utilizando unos cuantos segmentos genéticos. Con respecto a la memoria, pues la innata no tiene memoria, es decir, una segunda infección con el mismo patógeno va a generar una respuesta idéntica a la anterior. En cambio, la adaptativa sí tiene memoria, y ya sabes que la respuesta secundaria es más intensa, más efectiva y más rápida. Con respecto a reconocer lo propio del ajeno, ambas pueden hacerlo. Y dentro de los componentes, pues tenemos que en la innata tenemos a la piel, epitelios, endotelios, moléculas antimicrobianas como el complemento, células como los fagocitos, células NK, etcétera. Y en el cambio de la adaptativa, pues ya quedamos que nomás hay dos cosas: linfocitos B y T, y que son especiales porque tienen receptores clonales. Los B, el BCR o los anticuerpos, y los T, el TCR, que les permite reconocer antígenos en el contexto de las moléculas del MHC clase 1 y clase 2 respectivamente. Bueno, entonces veamos cómo se fue modificando esta inmunidad a lo largo de la evolución para dar origen a nuestro sistema inmunológico. Para tener un contexto, pues recordemos que la Tierra se formó hace miles de millones de años y que el humano es la más reciente adquisición de los mamíferos. Comparado con ejemplo con Bob Esponja, pues que tiene en la Tierra 700 millones de años, o de Patricio Estrella, o de las gallinas, o de lo que tú quieras, pues el humano realmente es una especie que acaba de surgir, muy reciente. Y cuando hablamos de los descubrimientos que marcaron la historia de la inmunología, pues generalmente pues se cuentan de manera anecdótica y de manera curiosa. Te pongo un ejemplo: había un señor que estaba abajo de un manzano y le cayó la manzana en la cabeza, y pues ahí estaba de flojo, pero la manzana lo despertó, y entonces dijo: ¿por qué me golpeó la manzana? ¿Quién la jaló? Ya sé, voy a hacer una teoría de la gravedad. Pues se llama Newton, ¿verdad? No era un huevón, no era un flojo, no estaba tirado nomás ahí como holgazán. Era un investigador que dedicó toda su vida, literalmente, la consagró y sacrificó todos los aspectos restantes de la vida para contribuir al crecimiento de la física y de la matemática. En este caso, cuando contamos la historia de Meshnikov, es algo parecido.
Un investigador que iba por la playa a gusto, vio una estrella de mar y pues dijo, ¿por qué no le entierro una espina de rosal a ver qué pasa? Pues por supuesto que no. Mechnikov era un biólogo, era un inmunólogo que sabía que cuando alguien tiene una herida y se forma pus, en esa pus aparecen leucocitos, pero que de manera normal esos leucocitos, pues si quieres llamarle neutrófilos, no están en los tejidos de manera normal, sino que se encuentran en circulación y que de alguna manera pues salieron de la sangre y llegaron hasta el sitio de la infección para causar la pus. Lo que no se sabía cómo esto era posible y para qué llegaban al sitio de la infección esos fagocitos. Y para demostrarlo, Nikov insertó una espina en el dorso de una larva de estrella de mar y al día siguiente observó qué había en la espina. Por supuesto, esta de aquí es una imagen, no la puedes ver a simple vista las células, la espina sí, sino que agarró la espina y la vio bajo el microscopio y vio que estaba rodeada de estas células fagocíticas y que la intención de estas células pues era ingerir al invasor. No lo logran porque es una espina macroscópica, ¿verdad? Pero esa era la intención. Y como eso sabía que ocurría en los diferentes seres vivos, concluyó que la función de esas células era la fagocitosis para destruir a esos microorganismos que entran al cuerpo. Entonces, una vida larga de estudio y de dedicación, Mechnikov desarrolla la rama de la inmunología llamada celular, y por esta razón, pues eventualmente le dan el premio Nobel junto con Ehrlich por la contribución a esta área, ¿no? Eso que creó Mechnikov coincidentalmente pudo observarse hace 600 millones de años, porque la estrella de mar es un organismo muy ancestral que no ha cambiado nada durante estos cientos de millones de años. Qué interesante está esto. Y pues Mechnikov sabía que la respuesta inmunitaria pues no es exclusiva del humano y se dedicó a estudiar tremenda cantidad de criaturas en toda la Tierra, todo lo que pudo y para todo lo que le dio el tiempo, y creó la rama de la inmunología que es la comparativa, que es la que vamos a ver en este segmento. ¿Cómo era el laboratorio de Mechnikov? Pues como lo puedes ver aquí, muy rudimentario. Aquí tenemos un microscopio de espejo, inclusive una gran cantidad de tubitos y de cosas para trabajar. ¿Cómo se estudian ahora las células? Pues con equipos modernos como la citometría de flujo que tú vas a hacer en las prácticas del diplomado o de la licenciatura, pero la esencia es la misma. Seguimos estudiando a las células del sistema inmunológico para dar respuestas a retos tan importantes como por ejemplo el COVID, el cáncer, enfermedades infecciosas, entre otras. Y pues te decía que por los trabajos pioneros de Mechnikov y de Ehrlich reciben el premio Nobel en este año, ¿no? Increíblemente, Mechnikov y los demás investigadores encontraron que estos fagocitos no solamente se encargan de ingerir patógenos, sino que también tienen varias funciones importantes en los seres vivos. Por supuesto, desde el punto de vista inmunológico nos interesa que estos fagocitos estén patrullando todo el cuerpo en busca de organismos para acabar con ellos. Y pueden estar en circulación en aquellos seres vivos que tienen sistema vascular, o pueden estar en la cavidad corporal o celoma de estos seres que no tienen vasculatura, o como en Bob Esponja, simplemente en los espacios tisulares que lo constituyen. Y han recibido diferentes nombres, pues porque se han descubierto en diferentes especies y en diferentes tiempos, como por ejemplo se le llamó amebocitos a aquellos fagocitos que se encontraron en los celomados, hemocitos a los que se encuentran en la hemolinfa de moluscos y artrópodos, como por ejemplo los mosquitos, celomocitos los que están presentes en anélidos, y leucocitos aquellos que están presentes en la sangre de los tunicados, incluyéndote a ti mismo, por supuesto, ¿no? Y dependiendo de la especie en la que se encuentre, por ejemplo, ese mebocito puede, además de fagocitar patógenos para destruirlos, puede ingerir y distribuir el alimento a otras partes del cuerpo. Puede disponer de los desechos. Y esto también ocurre en ti. Por ejemplo, en circulación se mueren glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos son basura. ¿Y quién los va a retirar de circulación?
por supuesto, los macrófagos tuyos. Incluso pueden formar o reparar estructuras o degradarlas, como en el caso de tu esqueleto. El esqueleto tuyo siempre está en constante reabsorción y síntesis. Ocurre al mismo tiempo la degradación y la formación de hueso nuevo. ¿Quién degrada el hueso en tu cuerpo? Los macrófagos, porque se convierten en una célula especializada que se llama osteoclasto, pero son macrófagos. Y dependiendo de las necesidades, pues pueden cambiar inclusive a otros tipos de células como las que ya te mencioné. Interesantemente, en este tipo de cangrejitos en su circulación, hay amebocitos, y esos amebocitos resulta ser que tienen una proteína o un compuesto que se llama coagulógeno, y que en cuanto entre en contacto con esta molécula que se llama lipopolisacárido, hace que la solución se coagule rápidamente. Entonces, el lisado de estos amebocitos de esta especie de cangrejo es usado en investigación y en producción de, por ejemplo, de productos que van destinados a ser inyectados directamente a circulación, como por ejemplo solución fisiológica, inyecciones, etcétera. Basta poner un poquito de esa solución que se va a introducir al cuerpo en contacto con el lisado de amebocitos, y si se coagula, quiere decir que ahí están presentes bacterias o moléculas bacterianas como el LPS. ¿Esto por qué es importante? Pues porque este LPS es una endotoxina que puede llevar a la muerte del paciente, derivado de que sobreestimula la producción de citocinas en el cuerpo, generando una tormenta de citocinas, y que hace que el paciente entre en choque séptico, y generalmente esto lleva a la muerte del individuo. Bueno, hasta aquí esta parte de la evolución del sistema inmunitario. En el siguiente video continuaremos.